Buenos días a todos, bienvenidos a nuestra videoconferencia del día de hoy, en la cual se denomina la reforma a la ley del Infonavit, cómo me afecta como patrón. Agradecemos ampliamente a Creston BCG por traernos esta capacitación tan importante, esperamos que sea de mucha utilidad para sus empresas. Agradecemos esta mañana la participación de Hans Vázquez Valdés, quien será nuestro expositor esta mañana. Muchas gracias, Hans, por apoyarnos. Me daré la oportunidad de leer un poco de la semblanza de Hans. Hans Abraham Vázquez Valdés es licenciado en Derecho y especialista en Derecho Corporativo, ambas por la Universidad del Pedregal. Cuenta con diplomados y especializaciones afines de la materia fiscal. Cuenta con más de 10 años de experiencia en la protección de los derechos de los contribuyentes y en la resolución de controversias fiscales. Fungió como delegado federal en Baja California Sur de la Procuraduría de Defensa del Contribuyente, PRODECON. Ha sido expositor en diversos foros y talleres, diplomados y conferencias organizadas por diversas cámaras empresariales, colegio de profesionistas e instituciones académicas. Actualmente es socio legal en Creston BCG en la ciudad de La Paz y Los Cabos. Pues muchísimas gracias por su participación y Hans, te cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, Sara, y agradezco primeramente a Canaco La Paz la oportunidad de platicar un tema muy importante el día de hoy, que es el tema de la reforma de la ley de Infonavit. No obstante ello, creo que previo a entrar al análisis de la reforma, para mí es muy importante que podamos abrir y tener un contexto de lo que está sucediendo día a día respecto de la materia tributaria y con las autoridades fiscales federales. Debemos de entender esto y creo que es oportuno señalarlo, ya que derivado de todas las gestiones y de la directriz que tenemos a nivel nacional, vamos a poder entender el porqué de esta reforma y hacia dónde vamos, que también es muy importante que lo podamos nosotros considerar. Doy la pauta y la apertura para que podamos estar levantando la mano, quien quiera participar, adelante. Como una breve introducción, vamos a poder platicar respecto a las facultades de comprobación y de gestión que están haciendo las autoridades. Asimismo, respecto de qué es lo que nos espera para el efecto de las autoridades, qué tendencias tenemos y cómo esto implica o impacta en el tema de la reforma de la ley del Infonavit. Con ello, pues bueno, vamos a empezar y hay un parteaguas para mí en la materia tributaria que es oportuno señalar y que todos tenemos que conocer, que es respecto de un criterio el cual para mí vino a reformar la visión de las autoridades fiscales federales. Con ello debemos de entender y nace sobre todo por ahí del año 2014 con esas famosas cartas de invitación que en su momento el Servicio de Administración Tributaria emitía con la finalidad de poder, o en su caso, invitar, comunicar, o en su caso hasta exhortar a los contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones, tanto como patrones como contribuyentes activos. Y es ahí donde nosotros, y a través de este criterio, el Pleno de la Suprema Corte las dividió, el hecho de poder separar cuáles son facultades de comprobación y cuáles son facultades de gestión que se pudieran considerar con la finalidad de poder que estas mismas cumplan su obligación de recaudar y de fiscalizar. Para que seamos un poquito más gráfico, me gusta dividirlas de esta manera, donde a través de estas facultades de gestión tributaria, que pueden ser las de asistencia, control y vigilancia, tanto el Servicio de Administración Tributaria, las Secretarías de Finanzas de los gobiernos de los estados y asimismo el hecho del Infonavit, están constantemente invitando a los contribuyentes cuando de la consulta a sus bases de datos está replicando el hecho del cumplimiento o no de cierta obligación tributaria. Caso del Infonavit, hemos estado teniendo conocimiento que los están invitando al hecho del cumplimiento del famoso REPSE, de que ya tienen adeudos obrero-patronales, del tema de las amortizaciones. Servicio de Administración Tributaria es el claro ejemplo que está ocupando los comunicados, las cartas de invitación, los oficios de observaciones, y que estas gestiones como tal, a decir de la propia Suprema Corte, no causan una afectación al hecho de los derechos del contribuyente, puesto que son gestiones previas a ya una
facultad propia de las autoridades, como pueden ser las de determinar un crédito fiscal, las de verificar y las de inspección. ¿Y esto por qué lo hace? Debemos entender que dentro de todo el ámbito de la administración pública federal, tiene costos. El hecho de que una autoridad inicie una visita domiciliaria, una revisión de gabinete, en temas del Infonavit, el hecho de realizar los actos tanto de cobro, determinación, y en su caso también los oficios que pudieran estar emitiendo, es oneroso para el Estado mexicano en contra lo que pudieran ellos obtener en retroalimentación al cumplimiento mismo, ¿no? A manera de ejemplo y con datos un poquito ya un poco viejos, pero en el año 2021 se hizo un pequeño ejercicio en la Administración Pública Federal donde se consideraba que aproximadamente si un contribuyente acudía a un medio de defensa para impugnar alguna determinación de alguna autoridad, medularmente al Estado mexicano le cuesta arriba de los 100,000 pesos. Entonces, es ahí donde estas facultades de gestión pues son más rápidas, menos onerosas para el Estado mexicano y es por eso que es algo que estamos viviendo día a día respecto de las facultades de las autoridades. Con ello, pues bueno, nosotros siempre vamos a ir encaminando a que podamos conocer para poder entender estas reformas que estamos viviendo, qué es lo que está viendo el Estado mexicano y hacia dónde vamos y cómo nosotros como contribuyentes nos podemos proteger y salvaguardar el hecho de nuestra situación en materia tributaria. Quiero citar a nuestra presidenta constitucional el hecho de qué es lo que dijo en el Plan Maestro de Fiscalización, sobre todo en el tema en la materia tributaria. Dentro de estos 100 pasos para la transformación refiere que uno de los principales ejes rectores va a ser, uno, mantener la autoridad republicana, dos, la disciplina financiera y sobre todo el tema de la disciplina en materia tributaria. Con ello vamos nosotros, o las autoridades van encaminadas a cumplir con el combate a la evasión fiscal y en su caso también a que se estén realizando debidamente el pago de las contribuciones. Asimismo, pues bueno, van encaminados a implementar una serie de reformas con la finalidad de que pueda ampliarse los mecanismos que para la formalización de las empresas, de simplificación de los trámites, pero si nosotros nos ponemos a analizar un poquito más, va también encaminado a la regularización del pago de los impuestos. Al final del día, como Estado mexicano, tenemos que cumplir con una tarea y con ciertos programas que tienen que ir encaminados a la recaudación. Y es ahí donde creo yo que es punto fundamental de la reforma de la ley del Infonavit, es justamente el hecho de no tener o no dejar desprotegido al instituto respecto de los créditos que tenga a bien asignar a los trabajadores y que como bien lo vamos a ver más adelante, van encaminados a una mayor facilidad y acceso a los mismos. Eh, y en materia de impuestos, pues bueno, existe también el plan de regularización que fue contemplado en la ley de ingresos, donde para mí, para aquellos contribuyentes que tengamos alguna deuda anterior a 2023, pues bueno, va a ser muy importante que podamos mediar o en su caso considerar el tema de la regularización al tener una reducción tanto en recargos, multas y que eso, pues bueno, prácticamente al saldo que tenemos el día de hoy, me lo baja al monto original que yo tenía. Asimismo, pues bueno, el tema de las autoridades administrativas y tributarias, pues también va encaminado al tema de combatir tanto la evasión y la elusión fiscal y el contrabando. Y aquí esta lámina va a ser muy importante porque en el estado de Baja California Sur es muy común el hecho del uso de las mercancías de procedencia extranjera sin que hayan pasado un procedimiento de internación temporal o permanente, hablando de vehículos, pero también de mercancías donde el año pasado nosotros pudimos identificar autoridades coordinadas que estaban revisando los establecimientos, el cumplimiento o no de las mercancías estando en territorio mexicano. Y también
Algo muy importante y que aquí creo yo que es donde nosotros tenemos que estar muy bien protegidos y en su caso tener la consideración, es que en la actualidad la información y el procesamiento de los datos nos está dando, o a las autoridades les está dando una herramienta fundamental para el intercambio de la información. En la actualidad no es necesario que la autoridad vaya a tu establecimiento a saber si estás dando de alta a trabajadores, cuáles son el número de tus operaciones, qué pasa con tus trabajadores, cuáles son tus ingresos, deducciones. Al final del día vamos encaminados a que en la actualidad los mecanismos de actualización nos den la pauta para que podamos, las autoridades puedan como tal, saber si un contribuyente, vamos a llamarlo así coloquialmente, se está portando bien o mal. Con ello, pues bueno, el intercambio de información entre el IMSS, el Infonavit, la Secretaría de Trabajo, el Servicio de Administración Tributaria, las autoridades coordinadas, la Unidad de Inteligencia Financiera va a ser esencial y que en la actualidad ya existe con la finalidad de recaudar y fiscalizar. Me voy a adelantar aquí un poquito diciendo que también debemos de considerar que los CFDIs que estemos emitiendo, tanto de las operaciones, deducciones y de, vamos a ponerlo así, de la información que estemos reportando a la base de datos de las autoridades, pues es el eje fundamental al día de hoy de las autoridades para poder tanto fiscalizar y recaudar. Con ello, pues bueno, una serie de recomendaciones en el tema de la fiscalización. Va a ser importante que nosotros podamos analizar, revisar y en su caso considerar que existen mecanismos que la autoridad está ocupando, como es, y ya lo he comentado, el procesamiento de los datos, la facturación electrónica que estemos realizando, la fiscalización electrónica que se está comparando contra la contabilidad, y es ese cruce de información que nos puede dar ciertas tendencias y contribuyentes sujetos a realizar alguna facultad de fiscalización. Y como tal, es muy oportuno señalarlo que todo esto, pues bueno, va encaminado a que exista una mejor recaudación. Es decir, pasamos de un procedimiento de fiscalización, supervisión y administrativamente a través de la gestión tributaria para que nosotros como contribuyentes, pues bueno, tengamos más acotado el margen que existe con la finalidad de un debido cumplimiento. Esto, pues evidentemente estamos hablando que es en la teoría y lo que va encaminado sobre todo es a que nosotros como contribuyentes cumplamos y colaboremos a los compromisos que existen en la administración pública federal. Repitiendo un poquito el tema de las tendencias de recaudación y a manera de consejo y comentario, es oportuno señalar que a través del programa de regularización fiscal 2025, existe un beneficio para todos aquellos contribuyentes que cuando hablamos de impuestos internos, eh, va a existir una reducción tanto en las multas, recargos y gastos de ejecución para aquellos contribuyentes con ingresos menores a 35 millones, vamos a poder acceder al mismo. Debemos saber que muchas veces las actualizaciones y los recargos aumentan 2 o 3 veces lo que nosotros como pagadores de impuestos debemos al fisco federal dentro de unas facultades que nos pudieran hacer tanto de fiscalización y de recaudación. Con ello, este programa y esta tendencia a la recaudación, pues busca justamente que de una manera voluntaria los contribuyentes intenten regularizar sus adeudos que pudieran tener, no solo con el Servicio de Administración Tributaria, también podemos incluir todo aquel crédito que haya sido determinado, hablando también de la ANAM, lo que antes era la aduana, y teniendo la reducción tanto de recargos, actualización de recargos y las multas correspondientes, ¿no? ¿Cómo lo podemos solicitar? La verdad es que es muy sencillo. Se puede solicitar
a través de las propias declaraciones en caso de que no haya presentado mis declaraciones mensuales y anuales. Ya al día de hoy existe la plataforma que te habilita para poder hacerlo de manera automática. Había una ficha de trámite que creo que ya quedó superada, considerando que anteriormente tenías que presentar un caso de aclaración y posteriormente tenías que ingresar las declaraciones y te otorgaban las líneas de captura. Al día de hoy creo que ya es más fácil cuando hablamos un tema de regularización, ¿no? También es oportuno señalar que si nosotros teníamos un crédito fiscal y lo impugnamos, pues bueno, tengo la oportunidad de acreditar que me he desistido del mismo para poder acceder a este estímulo como tal. ¿En qué consiste como tal o quién no va a poder acceder a este estímulo fiscal? Cuando ya haya obtenido algún otro estímulo, hablando de estos sexenios anteriores, estamos hablando por ahí del año 2006 y 2012, no vamos a poder acceder a este estímulo fiscal, que mis ingresos sean superiores a los 35 millones de pesos. Cuando esté en el listado del 69, ahí tampoco va a poder acceder a este tipo de regularización de una manera satisfactoria. Y pues bueno, todo este como contexto que les quería dar va encaminado y como me permito repetir, hacia dónde van las autoridades fiscales federales, hablando completamente tanto del IMSS y el Infonavit, a, al hecho de poder, a la tendencia recaudatoria y fiscalizadora que existe en la actualidad. Ya pudimos entender un poquito y ya les platiqué el cómo la autoridad lo está haciendo, cómo es más eficiente para ellos y sobre todo que creo que ahí es donde vamos a todos poder coincidir, la carga patronal que está existiendo al día de hoy es para aquellos contribuyentes que se le está adheriendo y no va también encaminado al tema de la formalización de nuevos empleos, de nuevas empresas, donde, pues bueno, a los contribuyentes que ya estamos activos, pues bueno, yo sí en lo particular considero que vamos, como se dice coloquialmente, le estamos cargando un poco más la mano. Y es ahí donde también al día de hoy este análisis que se realiza a la reforma de la ley del Infonavit, donde particularmente en el artículo 29, penúltimo párrafo, considero que se le da una obligación extra a los patrones para el cumplimiento de las políticas públicas, como puede ser el hecho de que mediante esta reforma, pues bueno, el Infonavit va encaminado a poder cumplir con su objetivo, que cuál es su objetivo como tal, pues evidentemente es construcción de vivienda, la designación de los créditos y que con ello, pues bueno, podamos estar cumpliendo el objetivo de la propia naturaleza del Infonavit. Y es ahí donde el 21 de febrero fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, pues bueno, una reforma que yo considero muy importante, donde se ha comentado mucho en redes sociales respecto de este tema y donde el día de hoy vamos a poder platicar pues, los aspectos más relevantes, enfocados al tema de las obligaciones patronales, ¿no? Vamos a destacar que como de inicio hacia los trabajadores, evidentemente tiene un beneficio porque van a poder acceder a un crédito hipotecario más fácil, más accesible. Sí existe, por ejemplo, en materia de retenciones, una afectación, una pequeña afectación por el porcentaje que nos pudieran empezar a retener. Y pues bueno, con ello, pues si bien es cierto el Infonavit va a poder cumplir con su objetivo, también lo es que la obligación que se le establece a los patrones de retener las amortizaciones, desde mi punto de vista, pudiera tener una afectación patrimonial y económica a los patrones. Gracias, Hans. Tenemos una pregunta aquí en el chat con el tema de estímulos. Dice, hola, buen día. No sé si entiendo bien, dicho estímulo es solamente para deudos federales y aduanales, ¿es correcto? Es correcto, a través de la ley de ingresos no se contempló adeudos con el Infonavit o en temas de seguridad social con el IMSS, únicamente son los que hayan sido determinados por la omisión de contribuciones. Por ejemplo, hablando en materia de
En materia de comercio exterior, pudiera ser que yo importe una mercancía, la autoridad consideró que no pagué las contribuciones, el DTA, el IVA correspondiente, el que se consideraba justo, pues bueno, por ese crédito fiscal voy a poder acceder a la reducción mediante el estímulo de la ley de ingresos. Hablando del SAT, a lo mejor tuve una auditoría, me realizaron la determinación de un crédito por la omisión de contribuciones, voy a poder acceder a esta regularización. Por lo que hace en materia de seguridad social, no entra este estímulo correspondiente, ¿vale? Gracias. Muy bien, pues continuando y agradeciendo la pregunta, pues bueno, vamos a pasar un poquito donde esta reforma como tal, pues establece directamente la responsabilidad de realizar los pagos de la famosa amortización del crédito cuando existan ciertas incapacidades y ausentismos, por lo que ya en la actualidad, pues no existirá alguna suspensión del pago de estos créditos. ¿Qué nos referimos como amortización? Pues es aquel dinero líquido encaminado o que se tiene que retener al trabajador porque él cuenta con un crédito hipotecario activo, vigente, del cual pues evidentemente el Infonavit es un sujeto acreedor donde nosotros somos el tercer intermediario para enterar esa parte del trabajador, ¿no? Y es ahí donde, como primer punto de vista, debemos de asimilarlo, por ejemplo, en materia de impuestos con el SAT, ¿no? El tema de cuando yo le retengo a mi trabajador su impuesto sobre la renta, pues bueno, no soy yo quien está realizando el pago de esos impuestos, solo soy el tercero que media esa retención para el entero con el Servicio de Administración Tributaria. Sucede lo mismo con el Infonavit. Al momento que a mí, a través de una emisión bimestral anticipada o a través del aviso de suspensión del aviso de descuentos, pues bueno, yo seré el obligado, porque es una obligación en términos del 30 de la ley del Infonavit, el poder retenerle al trabajador la parte que le corresponde por su crédito hipotecario. Entonces, yo lo voy a retener y lo voy a enterar al instituto. ¿Qué pasa si no lo hago? Oye, no me di cuenta o el trabajador no me dijo que tiene un crédito hipotecario. El patrón es el obligado a cubrir con esa aportación porque se supone que previamente el trabajador te tenía que haber avisado o a través del instituto tú te enteraste que tenías la obligación de retener y enterar. ¿Qué pasa hoy? Algunas preguntas que solían ser en estos temas, porque ya es de hecho, en la actualidad ya es una problemática como tal, el tema de las amortizaciones en temas de Infonavit, cuando tenemos contribuyentes perdón, trabajadores que traen créditos hipotecarios y que su salario o que ese crédito lo obtuvieron en un empleo anterior y que al día de hoy no ganan lo mismo, pues es una carga administrativa para el patrón considerable porque tenemos que estar presentando bimestre tras bimestre el hecho de las aclaraciones respectivas. Y entonces es ahí donde existen, creo yo, una área de mejora para el instituto, sobre todo en protección de los patrones, ¿no? Es oportuno señalar que en el caso de los salarios mínimos de los créditos hipotecarios, el descuento para vivienda es del 20%. Sin embargo, en el caso de renta será un 30%, en el que pues evidentemente va a incidir un poco en el poder adquisitivo de los trabajadores, recordando que esta reforma lo que nos va a permitir es rentar primeramente una vivienda para que posteriormente esos pagos que yo realicé como renta, pues bueno, yo pueda adquirir la totalidad de este bien inmueble. Pues bueno, este decreto como tal ya entró en vigor porque ya fue publicado, como bien lo comentaba, el 21 de febrero en el Diario Oficial de la Federación y a partir de este se derogan todas las consideraciones o la normatividad vigente que existía hasta antes de ese momento. Gracias, Hans. Tenemos una pregunta aquí en el chat. Menciona Edith. Buenas tardes. ¿Qué pasará con las amortizaciones de los trabajadores que tienen incapacidades ya por un año o más y por lo que no se le hace ni pagos ni descuentos de sueldo?
Edith, no sé si me lo permitas responderte dos láminas adelante porque tu pregunta es el punto fundamental de esta plática. Si me lo permites, no me gustaría adelantarme un poquito, pero me gustaría reservármela tantito. Y veo que hay otras, no sé, Sara, Sí, si gustan nos esperamos porque por lo que veo van más o menos de acuerdo a lo que comenté, Edith. Si gustas avanzamos y ya recapitulamos con las preguntas. Claro, muchísimas gracias y Edith, agradezco tu comprensión y de los demás, es únicamente para no perder el orden de las presentaciones porque todas sus preguntas son muy valiosas y sobre todo creo que dan en el punto fundamental de lo que yo considero que está mal de esta reforma, ¿no? Nada más de una manera ejemplificativa, en la presente presentación hago un poco de la comparación de cómo estaba el artículo 29 y el 97 respecto de la vivienda y respecto de las obligaciones de las retenciones. Y es ahí donde creo yo que es una carga adicional y sobre todo financiera hacia los patrones el hecho de la obligación de enterar estas amortizaciones. Porque ¿qué pasaría si, como bien lo dice Edith, si un trabajador tiene una incapacidad que se me puede ir hasta un año o simplemente en el tema de la construcción, de repente hay trabajadores que traen créditos hipotecarios y ya no regresan, ¿no? Y entonces entre que tienes tú la incertidumbre de si regresa, no regresa, qué pasó con él, oye, es que era una persona del interior de la República, a lo mejor ya se regresó a su ciudad de origen, no sé qué hacer, voy a la junta, no voy a la junta, ¿qué hago, no? Entonces, es ahí donde sí considero que en estricto sentido, pues esta medida y esta reforma como tal va a ponernos una carga adicional hacia los patrones el hecho de estar administrativamente considerando estos trabajadores. ¿En qué sentido? Pues bueno, en que si yo no tengo administrativamente en la empresa la seguridad de si regresan, no regresan, las incapacidades, oye, ¿qué pasa si el día de mañana se me va este trabajador? Yo no tengo a lo mejor hasta un fondo para poder costear esta contingencia, ¿no? Entonces, creo que no existen como tal los mecanismos claros de protección hacia los patrones de cómo van a poder recuperar y en su caso poder tener una balanza justa en el pago de estas amortizaciones que van encaminadas, sí creo yo, una ilegalidad en materia tributaria. Con una conclusión que yo pude tener de esta reforma, creo yo que el Estado mexicano no me dio el hecho de qué responsabilidad le está trasladando a los patrones sin considerar estos dos mecanismos o estos dos supuestos en los cuales no es una causal que el patrón pudiera originar el tema de una incapacidad, ya sea permanente, que se puede estar alargando o simplemente el ausentismo del trabajador. Evidentemente el Estado mexicano, como bien lo platicábamos y por eso era muy importante tener esta introducción, va encaminado a cumplir el hecho de los proyectos y de las estrategias que como Estado mexicano se están implementando para el desarrollo del mismo, ¿no? Sin embargo, existen mecanismos como este que en particular, que creo yo que sí van encaminados al poner una carga extra al patrón sin la necesidad o sin poner los mecanismos de protección hacia el mismo, donde desde mi punto de vista nosotros como contribuyentes, patrones, tenemos que considerar dos puntos muy importantes. Uno, ¿qué voy a hacer en la parte laboral? Y dos, ¿qué tengo que hacer yo en la parte de litigio? A manera de ejemplo, yo creo que de manera, a manera laboral, nosotros tenemos que hacer un filtro muy exclusivo de nuevos trabajadores. Es decir, preguntar y sobrepreguntar si es que tienen un crédito hipotecario o no. Y si tienen, al momento de la admisión, tienen un crédito hipotecario, saber con qué tipo de salario lo contrataron, porque ha pasado y hay asuntos donde el trabajador llega a un nuevo empleo, pero a lo mejor va a ganar menos dinero y el crédito hipotecario tiene menos de 2 años que lo contrató y por lo tanto
al tener o al haberse configurado una suma y es de reciente creación este crédito hipotecario, no va a poder reestructurar. Y muchas veces pasa que tú le vas a tener que retener prácticamente el 100% de su salario. Pero ¿qué nos dice la ley del Infonavit y sus reglamentos? Oye, no le puedes retener más del 20%. Y entonces tú como patrón te quedas, ¿qué hago? ¿Le retengo o no le retengo? ¿Me quedo con todo su salario? ¿No me quedo con todo su salario? El Infonavit me obliga al hecho de retenerle. Existe un catálogo del Infonavit donde contemplan diversos supuestos donde yo puedo ingresar un caso de aclaración. Pero vamos a poner el caso concreto es, tengo un trabajador que trae un crédito hipotecario mayor a lo que está ganando conmigo, no le puedo retener el 100% de su salario. ¿Qué es lo que hago? Pues va a tener que estar ingresando casos de aclaraciones para poder que el Infonavit no venga a cobrarme esas diferencias o en su caso, que no me esté cobrando la totalidad de la amortización. Pero la carga administrativa que es estar presentando bimestre tras bimestre, mes con mes, estas aclaraciones, pues bueno, evidentemente es una carga administrativa que el patrón no debería de tener, ¿no? Asimismo, pues bueno, una revisión periódica tanto de los avisos de retenciones y las emisiones bimestrales anticipadas, porque a veces el trabajador no nos avisa que está tramitando un crédito hipotecario. Si somos a lo mejor una empresa chiquita, pues puede que sí nos estemos enterando, pero hablando de grandes empresas, pues es imposible manejar una plantilla al menos de 100 trabajadores y saber con certeza el hecho de si están tramitando un crédito hipotecario o no. Al momento de que ya nace esta obligación de realizar la retención, creo yo que en caso de que sea mi decisión el hecho de enterar estas amortizaciones bajo el principio de la obligación que ya tengo, pues bueno, creo que sí va a ser muy importante que cuando tengamos a un trabajador con un ausentismo o en su caso con alguna incapacidad que se esté prolongando, sí contar con el soporte documental de los adeudos. ¿En qué sentido? De yo como patrón estoy enterando las amortizaciones al Infonavit, pues bueno, a lo mejor yo buscaré mecanismos para que cuando regrese el trabajador, pues bueno, pueda yo compensarle lo que ya enteré por lo que hace a su vivienda, ¿no? También importante señalar, identificar a los trabajadores de riesgo que pudieran estar como supuestos de incapacidades o ausencias en el sentido de, pues bueno, ya sé que este trabajador tiene un crédito hipotecario, pues si, por ejemplo, si hablamos en cuestión de obra, está manejando maquinaria pesada, pues bueno, saber que ahí es un foco de atención el hecho de tener este trabajador en ciertas áreas, ¿no? Y pues bueno, ante esta nueva obligación que nace con esta propia normatividad, pues bueno, también, pues bueno, yo creo que deberíamos de tener documentos internos que nos permitan el reconocimiento de la deuda que pudiéramos tener contra el trabajador para que en su caso compensar. Aquí pudiera ser que me estoy dando, pudiera decir una incongruencia, pero creo yo que es el único mecanismo para que el patrón pueda garantizar el retorno de sus ingresos. ¿No? ¿A qué voy con esto? O sea, en el sentido de cómo yo como patrón voy a poder equilibrar esta balanza respecto a los pagos que ya estoy realizando contra los que el trabajador me puede dar. Y vamos a poner un caso un poquito más grave. ¿Qué pasa si tengo un trabajador con incapacidad de 6, 7 meses, 8 meses, regresa y yo le digo, oye, estuve pagando tu crédito hipotecario y ahora me debes, no sé, 15,000, 20,000 pesos, que nos diga, oye, pues mejor te renuncio porque me voy a regresar para nada más para pagarte las amortizaciones. ¿Y qué va a pasar con el patrón? ¿No? Ya no renunció el trabajador. ¿Cómo le hago para poder recuperar ese dinero? Entonces, creo yo que sí, en la actualidad existen mecanismos que no están claros y que no son tendientes a una seguridad del patrón. Posiblemente el Infonavit, y no lo creo porque en materia de legislación y en materia de leyes, voy a tratar de hacerlo muy sencillo. Existen dos principios, que es el principio de subordinación jerárquica y el principio de reserva de ley. Dudo mucho que el Infonavit pueda implementar algún mecanismo para resguardar los derechos de los patrones en estos casos que estamos platicando. ¿Por qué? Porque al ser la obligación emana de una ley y por lo tanto, mediante reglamentos o acuerdos internos,
vulneraría estos dos principios y por tanto, definitivamente, si estos son emitidos, pues bueno, vulneraría estos dos principios, principio de reserva de ley y de subordinación jerárquica. Por tanto, creo yo que al estar constreñido en esta ley, pues bueno, no va a existir el mecanismo de estos supuestos que estamos contemplando. A lo mejor posteriormente pudiera venir el Infonavit a decirnos cómo le podríamos hacer en estos supuestos. Sin embargo, vuelvo a repetir, no creo que exista la normatividad aplicable y que sea válida para el efecto de proteger a los patrones, ¿no? No sé, ahora sí podemos proceder a las preguntas, mi estimada Sara. Sí, claro. Bueno, pues retomamos la de Edith. ¿Qué pasará con las amortizaciones de los trabajadores que tienen incapacidad ya por un año o más, por lo que no se hacen ni pagos ni descuentos de sueldo? Al Entonces, día de hoy, Edith, pues como bien lo comentaba, si a partir de esta fecha, del 21 de febrero, entra al día siguiente su vigencia, pues bueno, el patrón tendría la obligación de seguir enterando las amortizaciones hasta en tanto regrese su trabajador. Entonces, justo es lo que venía platicando un poquito de el hecho de cómo yo me voy a proteger en una parte del área laboral de mi empresa. La siguiente sería, siguiente es del contador Josué Ramos. Dice, entonces las amortizaciones de los créditos vigentes que se les retenía al trabajador ya no son obligación del trabajador, sino del patrón. es correcto, digo, es una retención que tú le vas a dar al trabajador y que la vas a enterar hacia el instituto con una obligación prácticamente, ya sea, tengamos el supuesto de un ausentismo o en su caso, de alguna incapacidad que se nos pueda prolongar, pues bueno, hasta que regrese el trabajador, tú tendrías que seguir enterando, aunque no tengas de dónde hacerlo, ¿sabes? Bueno, seguimos con la pregunta de Verónica Álvarez. Dice, ¿el pago del primer bimestre será completo o solo lo correspondiente al 21 de febrero en adelante? Pues creo yo que tendría que ser proporcional. La verdad es que es muy buena pregunta porque hasta ahorita el Infonavit no nos los ha dicho. Sin embargo, creería yo que tendría que ser proporcional el hecho de que si ya tengo a partir del 21 de febrero uno de estos dos supuestos, tendría que estar reteniendo y enterando las amortizaciones correspondientes. Georgina Ramón Avilés comenta, ¿y si el trabajador no avisó, se le cobra doble al empleado? ¿Eso es legal? Aunque no haya avisado a la empresa el trabajador. Y en el caso donde gana menos de lo que se le cobrarán, ¿qué sucede ahí? Mira, ahí la propia ley del Infonavit y su reglamento nos establece que yo como tal no le puedo retener más del 20% de lo que él tiene de su salario, ¿no? Entonces, es decir, si yo como tal no tengo de dónde retenerle porque no me avisó y justamente este crédito hipotecario es mayor, pues bueno, sí existe un catálogo en este caso concreto porque no es el supuesto de la reforma que me permite yo estar presentando una aclaración cada bimestre para que la diferencia no me sea cobrada. Sin embargo, invitan al trabajador a reestructurar el crédito hipotecario para que pueda ajustarse a las retenciones que tú le puedes realizar, que como máximo es el 20%. Pero justo una de las grandes problemáticas es trabajadores con nuevos créditos no van a poder reestructurar el hecho de, no van a poder reestructurar sus créditos hipotecarios y, pues bueno, bimestre tras bimestre tendrías que estar presentando estos casos de aclaración. Eh, a manera de ejemplo, una vez que presentas tu aclaración, es en el propio portal, te arroja si fue favorable o desfavorable, y en su caso, pues bueno, cuentas con instituciones como es la Prodecon, a la cual puedes acudir en caso de que te sea desfavorecido este caso de aclaración, pero pues bueno, tú cuentas como tal la estructura, pero es ahí es muy importante señalar que el trabajador es el principal obligado a reestructurar su crédito hipotecario
para que a ti en las emisiones, pues bueno, te coincida la información del Infonavit contra el 20% que como máximo tú le puedes retener. Ok, pues Gracias. ya continuamos. Tenemos una pregunta de Marta Guadalupe Cota. El pago de este bimestre, si un trabajador tuvo ausentismos en enero o incapacidad, ¿el pago del bimestre se tiene que realizar completo o esto aplica desde el 21 de febrero en adelante? Sí, es muy buena pregunta y digo, repito, el Infonavit aún no lo ha aclarado. Por mi lógica me daría que tendría que hacer una emisión o un pago parcial por los días correspondientes a partir del 21 de febrero en adelante. O sea, a mí me daría la pauta para hacer esa afirmación en tema de los días de la entrada en vigor de esta reforma. Entonces, creería yo que sería una emisión con un pago parcial y para los siguientes bimestres ya tendría que ser la retención completa. Sin embargo, repito, el Infonavit no ha aclarado qué va a pasar con estos dos primeros bimestres. Bueno, al día de hoy no se tiene conocimiento, pero si fuera yo el contador que está atrás de esta decisión, preferiría yo incluir la parte proporcional a estos días restantes con la finalidad de no tener alguna contingencia. Ok, damos continuidad. Dice Jonathan Torres, en un sentido práctico, yo tuve dos incapacidades de dos colaboradores de una de las empresas que llevo. ¿Recomiendas no ingresar entonces a SUA por lo que no exista diferencias de pago en la amortización? No, estoy viendo, nada más de qué bimestre, perdón. O sea, yo tuve dos incapacidades de colaboradores de una empresa que llevo. ¿Recomiendas no ingresar entonces en SUA para que no exista diferencias en el pago de la amortización? Pues justo es esta disyuntiva de que si, por ejemplo, las tuvimos en febrero, tenemos dos ausentismos y ¿qué va a pasar ahí? Quería yo, y justo es esta parte que no nos ha quedado un poco claro qué va a pasar. Oye, para el tema de los bimestres va a ser a partir de enero, febrero, de marzo, abril. Creería yo que tendría que ser la parte proporcional por el hecho de los últimos días restantes del mes de febrero. Al final del día la diferencia va a ser de más y no de menos, ¿no? Ok. Tenemos la pregunta de Josué Ramos. Los pagos realizados al crédito de un trabajador que esté incapacitado y que no retuve nada, y así como los excedentes que pudiera cubrir como patrón, ¿se lo puedo aplicar al trabajador como una deuda a nómina y cobrarlo a futuro? Yo creo que sí, y creo que es la única forma en la cual tú como patrón vas a tener la garantía de poder recuperar esos ingresos. No hace un par de días tuve la oportunidad de revisar ante un acuerdo que se hizo ante la Junta, donde el trabajador reclamaba un tema de un despido injustificado, y dentro de la primera audiencia de poder conciliar, lo que hizo, se llegó a un acuerdo en cuestión de cantidades y sí vi que en el mismo le aplicaban los descuentos de temas, creo que eran uniformes, temas de un préstamo que había pedido y temas de un celular, creo que tenía, ¿no? Entonces, creería yo que si me lo preguntas a mí, digo, y con riesgo un poco de equivocarme, lo que yo haría es crear este soporte documental como lo podemos ver en esta lámina para en su caso después descontarlo a lo mejor de su propia liquidación o en su momento cuando le pague la rescisión del contrato, ¿no? Entonces, creería yo que al día de hoy con las herramientas que tenemos serían las únicas herramientas que a mí me dan la pauta para hacer al siguiente, poder recobrar ese dinero. Ok, tenemos una última pregunta aquí en el chat. Dice, ¿puede realizar amparos con qué sustento? Muy bien, pues mira, creo que ¿quién fue, perdón? Berta Adriana Ruiz. Berta, te me adelantaste un poquito a la lámina, pero creo que nos da la pauta para continuar. Y creo yo que sí, al final del día debemos de recordar que el mecanismo conocido como juicio de amparo
nos da la pauta para que nosotros ante reformas a las leyes podamos acudir ante esta instancia cuando existan dos cosas considerables, ¿no? Cuando exista una desproporción de la propia norma, cuando estemos encaminados o vaya en contravención de nuestras propias garantías y en su caso vaya también encaminado a crear un plano de desigualdad. A manera de resumen y en términos muy sencillos, yo lo podría definir así, ¿no? Existen dos momentos en los cuales nosotros vamos a poder acudir a esta instancia y recordando que con las reformas a la ley del amparo, anteriormente, si alguien promovía este mecanismo de protección de los derechos constitucionales, pues bueno, ese beneficio en caso de una ley, pues bueno, si en caso de resultar procedente, pues beneficiaba a todos. En el caso concreto y al día de hoy, va a beneficiar a quien los esté promoviendo. Entonces, es una primera consideración que debemos de tener. Posteriormente, tenemos dos supuestos para poder ingresarlo. Vamos a poder hacerlo dentro de los 15 días cuando exista un acto de aplicación específico, es decir, el día de hoy yo no tengo trabajadores y más adelante me ingresa un trabajador o se contrata un trabajador y pues bueno, lo voy a poder realizar. Y también vamos a tener el supuesto en términos del artículo 17, primer párrafo, fracción primera de la ley del amparo, que es dentro de los 30 días cuando a mí me da el supuesto que ya tuviera yo trabajadores activos y que me daría la pauta para ya ingresar este medio de defensa como tal. Entonces, es oportuno señalarlo para que también sea una parte de nuestras consideraciones que pudiéramos tener. Desde mi punto de vista y en un test de proporcionalidad de esta reforma, va encaminado a que existen como tal un desequilibrio de la protección de los derechos de los patrones al existir supuestos en los cuales traería un decremento en su patrimonio y que con ello, pues bueno, va a ser oportuno que este mecanismo nos dé la pauta, ¿no? ¿Qué es lo que podríamos obtener de primera instancia? Evidentemente va a ser la suspensión, que va a ser que yo, hasta en tanto no se resuelva mi medio de defensa, la suspensión me va a dar la pauta de no enterar las retenciones, ¿vale? Pero digo, creo que tenemos que verlo, esta problemática como un todo, ¿no? Acompañarlo del tema laboral interno y de estos documentos que yo pueda generar para garantizar el cobro de mis pagos, pero también tenemos los medios de defensa donde yo voy a poder acudir a solicitarlo por esta desproporcionalidad que existe en la norma que desde mi punto de vista sí existe como tal. Tenemos levantada la mano de una persona, Luna Cabo, ¿se gusta abrir su micrófono? Hola, buenos días. Yo tengo una pregunta. De acuerdo como preguntaba, creo que Jonathan en un mensaje que decía, de acuerdo al sentido práctico, en el caso del SUA, cuando ingresamos una incapacidad, automáticamente el SUA no nos genera el pago de tanto de cuotas sobre o patronal y tanto de amortizaciones. En este caso, yo creo que, no sé si estoy bien, tendríamos que jugar con la amortización para poder, pues yo creo, llegar al monto, porque al final el sistema único de determinación no ha sido una actualización, no sé si sabes si va a haber alguna actualización en ese tema, porque ahí nos afectaría, porque ahí nos saldrían diferencias desde el principio. Es correcto, digo, al ser como bien lo dice, su nombre es un mecanismo de autodeterminación, creería yo que es ahí donde nosotros tendríamos que estar modificando la información que vamos a reportar previo al pago del bimestre. Entonces, es ahí donde si tenemos uno de estos supuestos, tendría que considerar yo realizar la modificación. Que creo yo o creería yo que no ha salido una actualización al día de hoy que pude volver a revisar cómo estamos al día de hoy en temas del SUA, pero no dudo que vaya a existir una actualización para este tema y sobre todo un mecanismo que nos permita también estar asentando de una manera concreta y certera respecto de estas amortizaciones. Y por ejemplo, en el caso que estemos moviendo el factor para poder llegar al monto,
cuando nosotros lo enteramos, ahí no va a haber afectación porque obviamente va a ser diferente, lo vamos a tener que estar, se puede decir que vamos a tener que estar jugando con ese monto. La autoridad no va a decir, oye, es porque este monto es diferente a lo que viene en emisión. No va a haber ahí pues sí sería una incongruencia, yo creo, ¿no? Porque no va a ser el mismo factor. Sí, creería yo que al ser pues una etapa de convivencia, por así decirlo, respecto de esta nueva aplicación, va a ser muy importante cómo el Infonavit nos salga a decir cómo es que se tiene que hacer. Creería yo que sí tenemos que estar jugando y si existen diferencias, mejor que sean a favor del patrón que sean en cuestión en contra. Definitivamente no vamos a pasar del 20%, que creo que ya es una buena base que nos va a dar la pauta para considerar su salario. Pero pues bueno, no sabemos, no vamos a tener contra qué compensar ese 20%, pero sí sabemos cuál es el salario del trabajador. Entonces, creo yo que ahí es el parámetro que nos va a dar y nos va a dar esa pauta para poder saber cuánto es lo que tenemos que retener y enterar. Muchas gracias. Tenemos otra mano levantada que como usuario. No sé si nos apoya con su nombre, por favor. Buenas tardes, mi nombre es Cristina. Yo creo y pienso que no ha sacado IMSS la actualización del SUA porque realmente IMSS no hizo una modificación a lo que, o sea, él no ha mostrado una postura conforme a las ausencias del trabajador, sino fue el Infonavit. Entonces creo yo que no se va a arriesgar Infonavit a que todo el mundo nos amparemos porque esta reforma la acaba de sacar el 22, creo. Entonces son 5 días nada más que está cubriendo febrero y todas las incapacidades que yo traigo y que todo el mundo está diciendo ahorita, no, en enero, a principios de febrero, o sea, ¿de dónde se las cobro yo al trabajador? Entonces ahí ya me está causando a mí un agravio. Y yo no creo que Infonavit se vaya a arriesgar este bimestre a que todo el mundo nos agarramos de ahí y nos vayamos a un amparo. O no sé, ¿no? Es lo que yo opino. De acuerdo, y digo, Cristina, tienes razón, son pocos los días, digo, en temas legislativos, creo que no se consideran ciertos temas o ciertos plazos que nosotros como patrones tenemos y que pues bueno, evidentemente se publicó en estos días y dentro propio decreto mediante el cual se reforma y su publicación, no nos dice, bueno, va a ser a partir del segundo bimestre, sí, dice, va a ser a partir después de la fecha de su publicación. Entonces, a mí me da la pauta que justamente por estos 6 días, y es por eso que yo decía, por cierta lógica, a mí me daría a entender que tendría que yo retener y enterar la parte proporcional por los días que restaron al mes de febrero. No existe una postura clara y bien lo dices, es el Infonavit, no es el IMSS, ¿no? Quien está realizando esta reforma como tal. Pero si me preguntas a mí, a partir del mes de febrero y yo lo que haría sería de una manera proporcional en la retención o en su caso el entero que tendría que realizar por los días restantes. Gracias, Hans. ¿Continuamos con las preguntas del chat o vas a seguir con la presentación? Si quieres, continuamos. Con las preguntas, ok. Tenemos un comentario aquí de usuario, dice al final del día el agravio es un agravio al patrón. María nos dice que no se ve la presentación. Georgina Ramona Vilés comenta, el 20% es permitido del salario y si no alcanza el salario para recuperar lo que ya se pagó por adelantado en incapacidad, el trabajador, ¿qué pasa? ¿No hay forma de recuperar el dinero? Ok, ahí es justo si no mal recuerdo, es la causal 505 o 510 del catálogo del Infonavit, donde nos da la pauta de presentar un caso de aclaración y únicamente retener y enterar el 20%, y es donde me obliga al trabajador a ir a reestructurar su crédito hipotecario. En caso de que no lo pueda hacer, pues bueno, voy a tener que estar presentando esta aclaración cada bimestre. Pero, pues bueno, en este caso concreto que tú me comentas, sí nos da la pauta para presentar el caso de aclaración. Porque estamos hablando de un crédito hipotecario que es mayor
al que yo le puedo retener, no al hecho de ausentismos ni incapacidades. Tenemos otra pregunta de Liliana Druck. Dice, bien desprotegidos los patrones. Lo mejor será que cuando algún colaborador se incapacite, hacer la aclaración y que se firme un acuerdo poniendo la cantidad que podría quedar pendiente de descuento. Por eso debemos llevar nuestros propios registros en el cálculo de las aportaciones. En comentario también Marta Guadalupe dice que no ha salido actualización del SUA. Claudia comenta, va a haber una actualización del SUA, creo que no opera eso de meter las incapacidades, ya que el SUA se calcula tanto los pagos de IMSS, RCB, Infonavit, debemos esperar actualización. Jonathan Torres, yo ayer marqué al IMSS y aún no hay actualizaciones de versión de SUA. Claudia comenta, creo que será a partir del segundo bimestre y pues mientras no salga una actualización, ya que la reforma fue a finales del primer bimestre. Y por último tenemos levantada la mano de Ana Cristina Ortiz. Sí, gracias. De nuevo yo. Es una duda. ¿Sería conveniente entonces modificar nuestros contratos o nuestro reglamento interior de trabajo para que en caso de que, por ejemplo, si yo voy a tener un trabajador nuevo y no me avisa que tiene crédito, entonces es una causal de rescisión por haberme mentido? Definitivamente, Ana Cristina, creo yo que le has dado muy bien al tema. Es cómo yo como patrón me voy a poder preparar en una materia laboral que para mí es la más importante en este caso para poder soportar esta nueva obligación. Y sí creo yo que pudiera ser una buena herramienta para poder yo protegerme como patrón, sobre todo porque de no hacerlo así, tendríamos que hasta crear un fondo para poder solventar esos gastos que a lo mejor no sé si posteriormente los voy a poder recuperar, ¿no? Entonces, definitivamente la parte laboral y contractual que yo tenga con mis trabajadores es fundamental. Yo creo que también nos va a quedar como, pues no como esperanza, pero en el caso de que el trabajador, lo mencionabas tú, híjole, pues ya le debo al patrón de crédito, mejor ya no regreso y me voy, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, lo único que le va a quedar de esperanza al patrón es tratar de recuperar en el finiquito la deuda que adquirió el trabajador a través de un crédito Infonavit, o sea, conmigo como patrón. Y ahí en el finiquito no me limita, ¿no? Porque no le voy a descontar nada que no deba. Exactamente. Coincido contigo, Ana. Ok, gracias. Tenemos levantada la mano de Luna Cabo. Soy yo de nuevo. Y también creo que de este tema tendríamos también otro detalle en el tema con el colaborador, porque ¿cómo le voy a hacer yo entender al colaborador que anteriormente cuando él se me incapacitaba, pues al final no tenía ninguna deuda conmigo, pero actualmente pues ya va a existir una deuda? Entonces hacerle entender al colaborador también ese punto, la verdad sí va a ser un poco difícil, ¿no? Porque estás hablando de que le tienes que decir, no, pues es que ahora aunque estés incapacitado, yo lo voy a enterar ese monto, pero tú me lo vas a deber. Y es como volvemos a lo mismo, mejor ya no regreso, o voy a trabajar nada más para pagarte, o descuéntame en pagos de 100 pesos porque no me alcanza, y se va a hacer una deuda de larguísima. Entonces, creo que también entra el dilema de la parte de los colaboradores, ¿no? Definitivamente, igual coincido con Luna, con Cristina, creo que sí es una parte fundamental que a lo mejor nuestros legisladores no pudieron ver más allá o más al fondo respecto a las implicaciones que tiene para nosotros como patronos. Entonces, digo, ya sabemos los dos mecanismos que tenemos, ¿no? Y a manera de resumen de esta plática y con esto concluyo y es mi comentario final es, tenemos dos herramientas. Uno, que es el tema del compliance que puede hacer en materia laboral y dos, puede ser el mecanismo a través del juicio de amparo
para que yo pueda, en su caso, protegerme mediante primero una suspensión y posteriormente, que seguramente va a ser el Pleno de la Suprema Corte que decida si esta ley fue inequitativa y causa un desperjuicio hacia los trabajadores, hacia el patrón, en el hecho de no tener de dónde yo poder compensar esos gastos que existían o que existen o que ya hasta pagué contra mi patrón, ¿no? Entonces, mi mayor recomendación es esa, tengo que volver a reestructurar y pasar por los filtros administrativos y de recursos humanos, el hecho de trabajadores con créditos hipotecarios y trabajadores y con el tema de analizar qué tan viable va a ser tener la suspensión para el efecto de los mecanismos de defensa, ¿no? Pues tenemos otros comentarios en el chat, Hans. Tenemos Verónica Álvarez, sí tiene que salir una actualización del SUA, ya que no puede manipular la amortización de un trabajador que tiene incapacidad todo el bimestre. Y el contador Josué Ramos dice, esta reforma, más allá de la problemática del patrón, va a generar que nadie quiera contratar trabajadores que cuenten con créditos vigentes. Y sí, puede ser un efecto secundario, que existan patrones que ya, oye, ¿sabes qué? Traes un crédito hipotecario, pues la verdad es que no, a lo mejor no quiero correr ese riesgo que al rato tengas alguna incapacidad o alguna ausencia que vaya a implicarme a mí el hecho de estar erogando recursos que a lo mejor no tengo ni siquiera para crear este fondo que yo les comentaba, ¿no? Entonces, pudiera ser una opción, ojalá no se dé el caso, porque evidentemente pues creo yo que pues todos necesitamos el hecho de realizar el trabajo. Lo que yo haría, por ejemplo, si me llega un trabajador con un crédito hipotecario, sería el hecho de verificar que en su caso, uno, lo pueda reestructurar en caso de que su salario sea menor. Dos, ver el estatus que guarda, que yo sé que a lo mejor es meternos a más en un tema contractual, ¿no? El hecho de ver si cuándo lo sacó y si lo puede reestructurar o no. Sin embargo, creo que es necesario para la protección patrimonial de las empresas. Gracias, Hans. Tenemos levanta la mano de Berta Adriana Ruiz. Si nos apoya a abrir su micrófono, está cerrado. Sorry, no podía abrir el micrófono. Es una preocupación una empresa de limpieza con 60 trabajadores con créditos muy altos de un día para otro. Imagínate poner esta situación. Creo yo que es un riesgo para el mismo Infonavit poder tener esta política, porque como patrón no me conviene contratar trabajadores con créditos ni promover que tengan este tipo de créditos para su renovación o para su ampliación de contratos. Lo que yo creo que debemos de hacer es eso, un amparo, y mi pregunta es, ¿habrá la Cámara, como las cámaras, apoyo para este tipo de iniciativas de los empresarios? Sí, bueno, salvo previo comentario a Sara, definitivamente al momento que nosotros tocamos este tema con Canaco, pues bueno, existen los mecanismos y en su caso también ya las herramientas que nos van a poder ayudar a promover estos tanto medios de defensa, pero también en el tema laboral, ¿no? Creo que tienen que ser paralelos, ¿no? Y es ahí donde pues Canaco con alianza con Creston, pues bueno, vamos a poder a las personas interesadas el hecho de si existe algún interesado, pues podamos asistirles y apoyarles tanto en el tema laboral como en el tema de los medios de defensa que pudieran asignarse, ¿no? Gracias, Hans. Pues no sé si tengan alguna otra duda o comentario. Pues parece que no. Quedó muy clara la información, yo creo que clara y muy preocupados la mayoría. Entonces, pues muchísimas gracias, Hans. La verdad es que ahorita, de acuerdo al comentario de Berta, comenta Liliana que están llorando.
Nosotros como cámara, la verdad, y que con colaboración con Creston, la verdad que siempre nos apoyan con todos estos temas en poderles brindar las herramientas a nuestros afiliados y a las empresas en general que conozcan las afectaciones que tengan. Sabemos que este tipo de amparos pues tendrían que ser muchas veces de manera particular, sin embargo, desde la cámara se haría una postura en temas directamente con la autoridad respecto a estas preocupaciones que le genera al sector. Entonces, Hans, pues agradecerle a Creston por esta valiosa videoconferencia del día de hoy. Si no hay algún otro duda o comentario, la verdad que agradecemos a cada uno de los participantes y a nombre de Canaco La Paz les deseamos una bonita tarde. Saludos. Saludos, excelente tarde para todos.